Nos acompaña Claudia Viviana Toro desde Colombia. Ella está en Cali y para nosotros es un honor poder tenerla aquí en este proyecto de Imparable Mujer. Claudia es una persona que conozco personalmente por una relación, digamos, familiar. Hace, hace un año ella llegó a mí contándome acerca de un proyecto que tiene muy lindo que se llama Mujeres Rosa y en conjunto pudimos organizar y darle vida a este proyecto tan bonito que ella les va a contar ahora, un proyecto que nace desde una enfermedad que ella pasó en su vida, que fue enfrentar un cáncer, y de ahí ella renace con mucha fuerza, con ganas de ayudar a muchas mujeres que están pasando esta situación, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y de ahí, de todo este proyecto tan bonito, nace esta comunidad de Mujeres Rosa, que hoy nos acompañan en esta comunidad también de Mujeres Imparables y que nos van a compartir desde su vivencia y su experiencia cómo ha sido el poder del después, de sanar, renacer y priorizarse. Claudia, gracias por estar aquí, por compartir con nuestra comunidad. Neida y yo estamos muy complacidas de tenerte aquí, que hayas aceptado nuestra invitación y que hoy vengas a compartir con estas mujeres unas experiencias maravillosas, herramientas valiosas, y sé que esta clase va a estar muy poderosa. Entonces, bienvenida, te voy a ceder la palabra para que empieces y les voy a pedir a las mujeres que están conectadas que interactúen por el chat, hagan preguntas y que al final vamos a abrir micrófonos para poder interactuar y preguntar. ¿Listo? Bienvenida, Claudia, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches a todas. Marcela, muchas gracias a ti, Aneida, por esta invitación tan hermosa. Para mí es un placer enorme poder estar compartiendo con todas estas chicas que veo aquí conectadas. Qué maravilla. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes, poderles contar un poquito de una experiencia de vida que finalmente se traduce en aprender y en aportar a la vida de muchas mujeres, no solamente aquellas que hayan afrontado procesos de enfermedad como el cáncer u cualquier otro tipo, sino en la vida de la mujer. Listo, entonces estoy muy feliz de estar acá y bueno, vamos a interactuar mucho en esta presentación. Espero que aprendamos mucho cada una de las demás. Voy a compartir mi pantalla, me cuentan si se ve la presentación. Sí se ve, pero no ha pasado la diapositiva. Ahí está la presentación. Yo no la veo, acá no la veo para poderla pasar. ¿Ahí se está viendo? Sí, pero está en la primera diapositiva. Mm, Para darle clic te paras hacia el lado derecho. Ajá. Es que no me la muestra en la pantalla principal. Bueno, no veo qué pasa. Yo veo la primera, pero no me abre la presentación para pasarla. ¿Allí? No, todavía no, sigue en la primera diapositiva. Claudia, ¿y si dejas de compartir y vuelves a compartir? Déjame miro. Allí. Allí veo pantalla completa. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Dice el poder del después, sanar, renacer y priorizarte, ¿sí?
Entonces es muy importante saber que en muchos momentos de la vida estamos pensando en muchas cosas que nos suceden, ¿verdad? Y estamos pensando en un futuro, pero no estamos pensando en el después que se pueda dar de esas herramientas que logremos sustraer de los procesos que a veces marcan nuestras vidas. Yo quiero que hagamos esta presentación muy interactiva. Quiero que cada una tenga un sitio donde pueda escribir y quiero que empecemos por pensar en tres cosas o situaciones que hayan marcado un antes y un después en la vida de cada uno. Vamos a dar un minutico para eso y lo vamos a tener presente. ¿Listo? Tres cosas o situaciones que hayan marcado un antes y un después en la vida. Entonces coloqué una frase muy bonita acá que dice, mi después no me rompe, me revela, ¿sí? Es básicamente para empezar a entender que esas situaciones que suceden en nuestra vida, debemos empezar a sacar herramientas para formar lo que queremos ser a futuro o lo que debemos ser a futuro después de que se nos presenten ciertas situaciones. ¿Listo? Y quiero que miremos esta imagen. Quiero que cada una piense, yo creo, Marcela, no sé tú qué digas, ustedes chicas que digan si podemos ir interactuando en la medida en la que vamos mostrando la presentación y no al final. Sí, sí, Ustedes me claro dirán. que sí, ellas pueden abrir su micrófono sin problema. Bueno, perfecto. Entonces, quería colocar esta imagen y quiero que cada una piense de qué forma podemos colocar nuestra vida en esa imagen. ¿Cómo puedo decir yo que ese es mi proceso de vida? No sé quién quiera interactuar al respecto. Si vemos la imagen, estamos dándonos cuenta de que hay una parte de ese gran témpano de hielo, de ese iceberg, bajo el agua y hay una pequeña parte sobre el agua, ¿sí? ¿Cómo podría decir yo que mi vida se refleja en esa imagen? ¿Quién me quiere dar su opinión? Bueno, yo diría que... ¿Aló? Eh, ¿Me escuchan? Sí. al, Yo diría que lo que está arriba es la parte externa que ve la gente, lo que juzga, lo que cree que la gente ve de tu éxito, de que te va bien o solo un pedazo de tu vida, pero nadie ve hacia abajo tu esfuerzo, tu proceso, tus fracasos, todo lo que te ha costado llegar de cierta manera. Y es como esa parte interna o ese proceso interno o los problemas que podemos tener todos en nuestro interior. Entonces, ese es el pedacito que no ven y muchas veces la gente juzga solo lo externo, que es la parte de arriba del iceberg, lo que ven los otros. sí, muy bien, Marcela. ¿Alguien más quiere dar su opinión? También adicionar un poquito la parte de que lo de arriba siempre va a ser más pequeño que lo de abajo, porque lo que Ujú. hay en nuestro interior siempre va a ser muchísimo más grande, más fuerte, más poderoso, ¿no? Es más, tiene más espacio y lo de arriba es solamente una pequeña parte de lo que ven de nosotros por el exterior. Muy bien, Luz Helena. ¿Alguien más? La parte de abajo, buenas noches, la parte de abajo, pues a mí lo que me muestra es también que son como todo lo que en lo que nosotros mismos nos hundimos, en lo que nosotros mismos, pero también como toda esa, como las tinieblas, o sea, digamos como la parte de oscuridad en las que a veces nos vemos y a la que nos toca afrontar, pero que con la fuerza de voluntad podemos salir adelante y salir a flote y mirar cómo cuando salimos a flote, pues brillamos, resplandecemos y podemos sacar todo eso, digamos, como oscuro que había dentro de nosotros, pero que dentro del proceso o de lo que nos toque transitar con nuestra fuerza de voluntad y con la ayuda de Dios salimos adelante y mire cómo podemos resplandecer y salir y brillar. Rui, muchas gracias. Muy interesante tu percepción. ¿Alguien más?
Bueno, ahí hay dos Sí, puntos de vista bien. para mí la parte de arriba es como las emociones que tienen. Sí, yo estaba hablando. Qué pena. Es ¿Se como que, escucha? Stephanie, dale. ¿Sí se escucha? Sí, sí, ahí te escucho perfecto. Ok, o sea, la parte de arriba yo siento que es como las emociones que tal vez dejamos ver, como que las que no ocultamos, como que las que le mostramos al mundo, como esa cara, como, pues siento yo, ¿no? Como que esa cara que uno le hace ver a los demás y la parte de abajo es como todo lo profundo que uno tiene por dentro, todas esas emociones tal vez reprimidas, como que todo eso que no le muestra al mundo, tal vez, siento yo, todo eso, lo profundo, como decían o sea, las compañeras que están ahí, que Ajá. pues que son cosas que están ahí ocultas, que las demás no ven, ¿sí? Que todos esos procesos, todo, como que todo lo que está oculto que nadie ve. Muchísimas gracias por tu opinión. Bueno, quiero contarles que quise colocar esta imagen porque finalmente esa parte de arriba, esa parte que está en la superficie, no estaría allí si lo de abajo no se hubiera esmerado para que esa parte se asomara, ¿cierto? Entonces Marcela decía algo importante y es que la gente solo ve lo de arriba, nadie sabe lo de abajo, nadie sabe el esfuerzo, la dedicación y todo lo que tuvimos que afrontar para que esa parte de ese iceberg se asomara, ¿cierto? Y Ruby y Stephanie también dijeron algo bien importante y fue más como desde lo introspectivo, desde lo mío, ¿sí? Yo también tengo que tener claro que esa parte de abajo fui yo trabajando, fui yo esmerándome, fui yo soñando para lograr sacar a flote cualquier cosa de mi vida, ¿sí? Y esa parte quiero mostrarles que finalmente esa parte de arriba debe llevarme a reconocer y valorar el poder de mi nueva yo. ¿Y esa parte de abajo qué es? Puede ser muchas cosas. Yo coloqué unas muy específicas. Puede ser dolor físico, puede ser dolor emocional, pueden ser frustraciones, puede ser soledad, pueden ser exigencias, puede ser miedo. Y yo creo que de ahí en adelante, si cada una quisiese aportarle más punticos a esa parte de abajo, tendríamos una cantidad de donde pegarnos, ¿verdad? Entonces es bien importante pensar todo el tiempo que ese es el proceso de nuestras vidas, ¿sí? Le está hablando Claudia Toro, una persona que afrontó el proceso del cáncer y hasta ahora no he mencionado la palabra cáncer, ¿verdad? Lo que quiero que desde el comienzo se lleven es esta percepción, ¿sí? Esta es nuestra vida y nuestra vida tiene afuera algo que mostramos, algo que queremos mostrar, algo que queremos proyectar, algo que los demás ven, pero abajo está todo el esfuerzo y todas esas cosas, tanto emocionales, físicas y demás, que nosotras hemos tenido que afrontar para poder llegar a este punto. Bueno, sanar también es avanzar, aunque sea despacio. ¿Por qué despacio? Después del proceso de enfermedad aprendí y me quedo mucho con la idea de que todo lo que tengamos que sanar lo tenemos que hacer a nuestro ritmo. Muchas veces muchas personas nos dicen, mira, es que para que tú lo logres lo puedes hacer de esta forma. Y toda esa retroalimentación es importante. Sin embargo, soy yo, es cada una de ustedes la que tiene que encontrar ese camino que va a transitar para lograr sanar cualquier proceso. En este punto me quiero detener para darles un consejo bien importante. Cuando llegan procesos fuertes como es la enfermedad, uno se da cuenta de que había sido clave y de que era muy importante sanar muchas cosas de la vida, porque cuando la existencia te confronta con procesos tan duros, lo de atrás no se va, lo de atrás se suma. Entonces, la idea es que vayamos por la vida sanando todas las cosas que en algún momento sintamos o nos demos cuenta que nos están generando un dolor, ya sea físico y emocional, y que no guardemos dolores, intentemos sanar, porque no sabemos el día de mañana a qué nos tengamos que enfrentar, qué tengamos que afrontar y va a ser un poquito más complejo. Bueno, la comprensión del después como un punto de transformación personal, respetando nuestros procesos, encontrando la forma de sanar sin culpa, priorizándome, reconectando con mis sueños y definiendo objetivos de vida
que nos permitan avanzar con fuerza y sentido. Me encanta esta parte porque ¿qué quiero dar a entender todo el tiempo? El después de cada uno es de cada uno, así como la vida es de cada una, así como los procesos que tengo que afrontar son míos, no son los mismos de ninguna de ustedes que está conectada en esta noche conmigo, ¿sí? Cada una tiene un después. Lo importante es identificarlo y pensar en ese proceso de transformación personal respetando nuestros procesos. A alguien le puede quedar muy fácil decir, no, es que en tal época yo afronté tal situación y la verdad es que yo a la semana ya me sentía súper bien. Y yo puedo estar escuchando a esa persona y decir, bueno, yo afronté un proceso similar y resulta que al mes yo no estaba bien y al mes y medio yo no estaba bien. Entonces es muy importante darle ese tiempo que el proceso necesita sin dejar de buscar las herramientas o la forma de sanarlo, ¿sí? Entonces recuerden que todos los procesos son individuales y merecen y requieren el tiempo que nosotros sintamos o sepamos que le debemos dar. Reconociendo mi propia historia. Entonces, en este punto yo quiero preguntarles qué es el después. ¿Qué será el después? ¿Quién me quiere decir? Siempre hablamos del pasado y del futuro, pero nunca hablamos del después. ¿Qué será el después? ¿Qué se les ocurre con lo que hemos hablado hasta el momento? Ahí hay unos ejemplos claros. Y dice, Hola, hola, hola Ginette. yo pienso que lo que viene después de cada situación que enfrentamos. Ajá, sí, efectivamente. Y yo quiero invitarlas a que a ese después le demos importancia. Importancia por tratar de mirar cómo vamos a llegar a ese después e importancia para darnos cuenta de que si el camino no fue tan difícil, ese después nos sirva de herramienta para formar lo que sea nuestra vida. Entonces dice, como cada mujer lo vive distinto, ¿cierto? El después puede ser después de una enfermedad, de un duelo, de una ruptura, de un cambio, una pérdida laboral, de la maternidad, de una sobrecarga de cualquier tipo, entre otros casos, ¿sí? Y debemos aceptar que cada proceso tiene ritmos internos. Entonces, lo que les decía hace un rato, a pesar de que hayan ciertos prototipos, tenemos que saber que mi después merece mi atención y mi después merece mi tiempo. Y eso no significa que yo me vaya a detener a esperar y entonces el después de una compañera fue en un mes y resulta que mi después van 3 meses y nada. No, a ese después le tengo que aportar todo el tiempo, porque se trata de ser resiliente, de todo el tiempo estar buscando la forma de avanzar, respetando ese tiempo que yo necesito para llegar a ese después del proceso que me tiene pensando cómo lo voy a lograr. Bueno, acá dice, entonces, acá dice que yo debo primero que todo darme prioridad sin culpas, ¿sí? En muchos momentos decimos, no, pero es que ay, yo ya me tomé el tiempo para esperar este proceso y entenderlo y saber qué voy a hacer, pero yo siento que todo el mundo avanza y yo no. Finalmente, si mi prioridad es seguir esperando hasta entender cuál es el camino que yo voy a tomar, pues sigo esperando, ¿sí? Acá hay algo bien importante y es que desafortunadamente todo el tiempo las mujeres no nos estamos dando la prioridad. Y si nos ponemos a pensar en eso, la prioridad de las mujeres siempre es o el trabajo, o los hijos, o el esposo, o cumplir con esa sociedad y el que dirán y qué voy a hacer, es que de mí esperan tal cosa y tal otra, pero nunca decimos, no, es que mi prioridad soy yo, ¿sí? Y a pesar de que la vida no cambia, porque no quiere decir que vas a dejar tirado todo lo que eres, porque es que resulta que mi prioridad ya soy yo. No, en la medida en la que yo cambie, el mundo sigue siendo igual, pero yo me estoy dando prioridad y estoy logrando avanzar. Dice la importancia de descansar, parar y sentir. Esto hace mucha referencia al tema de la retroalimentación. Yo puedo estar avanzando en un proceso de la vida, pero también debo mirar ese avance a que me está llevando o qué estoy sintiendo yo que estoy ganando en ese transitar por el proceso, ¿sí?
Y si eso me significa parar y pensar si lo estoy haciendo bien antes de continuar, es válido. Límites sanos, lo que permito y lo que libero. Yo digo que desafortunadamente los seres humanos y más las mujeres somos de muchas culpas y de muchas cargas. Y finalmente llegan algunas situaciones de la vida que nos muestran que finalmente lo que nosotros pensábamos que si no lo hacíamos no iba a estar bien, pues la vida nos sienta y nos dice, mire, siéntese allá a mirar que eso que usted pensaba que solo lo podía hacer usted bien, otra persona lo está haciendo y no pasa nada, ¿sí? Entonces es importante liberarme de tantas cosas que finalmente yo sepa que puedo delegar, que yo sepa que puedo dejar a un lado y esto va muy de la mano con el primer punto, que es darme prioridad. Yo no puedo decir que me estoy dando prioridad como mujer o como ser humano cuando finalmente tengo 500 cargas sobre los hombros, ¿sí? Cuidar el cuerpo, cuidar la mente y cuidar el alma. Yo creo que estas tres esferas son súper importantes, ¿sí? Cuidar el cuerpo, cada una a su manera. Hay mujeres muy dedicadas al ejercicio, hay otras que les gusta, bueno, hay diferentes tipos de hacer ejercicio, hay otras que les gusta más el tema de la meditación, pero finalmente se cuidan mucho con la alimentación y cuidar el alma hay muchas formas. Lo importante es saber que estos tres puntos son vitales y son claves porque son como tres paticas sobre las que está soportada toda la existencia del ser humano y más de la mujer. Entonces, yo no puedo permitir que una de esas paticas esté flojita y las otras estén firmes. Yo tengo que velar porque estas tres esferas trabajen al unísono para yo continuar y estar siempre bien dentro de los propósitos. Bueno, respetar mis heridas. No estoy rota, estoy renaciendo. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento hablamos del tema de que no, es que este proceso me tiene mal, es que yo no estoy bien y está bien que yo no esté bien, ¿sí? En este punto vamos a dar un paso más allá porque estamos ligándolo al después. Entonces, sí, efectivamente, el proceso X que cada una haya vivido nos rompió, nos destrozó, nos sentó, nos cambió la vida, pero se trata de renacer. Acá vemos en la primera imagen de la izquierda, superior izquierda, hay que validar las emociones y aprender a pedir ayuda. No todo el tiempo podemos solas, ¿sí? Hay que mirar esas necesidades que tenemos, si finalmente las podemos sanar nosotras o si necesitamos una ayuda externa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no atendemos lo que nos duele? Pues que finalmente no nos va a dejar de doler o posiblemente, como les decía hace un rato, se acumulan muchas situaciones de la vida y después llegan otras cargas y simplemente se suma. Qué bueno fuese que todas entendiéramos que todo lo que nos duele lo tengamos que ir subsanando en el transcurso de los días para que lo que vaya llegando en la vida, que siempre va a ser fluctuante, pues lo podamos manejar y no se nos vaya acumulando. Voy a poner un ejemplo puntual. Cuando vamos a psicología, ¿por dónde empiezan los psicólogos? Por los traumas de la niñez, ¿cierto? Y empiezan, uno puede decir, doctor, es que yo estoy acá porque vengo a que usted me ayude a entender por qué ese proceso de enfermedad llegó a mí. O yo vengo para que usted me ayude a entender por qué si yo era una profesional exitosa, hoy en día no consigo trabajo. O quiero que usted me ayude a entender por qué esas metas por las cuales yo he trabajado muchísimo no se me cumplen. O quiero que usted me ayude a entender por qué ese matrimonio tan bueno y tan prometedor que yo tenía, definitivamente ya no hay cómo salvarlo, ¿sí? Independientemente del motivo por el cual lleguemos, que por dónde van a empezar los psicólogos o el médico que nos atienda, por los traumas de la niñez, ¿sí? Entonces es muy importante, y les reitero este punto nuevamente, ir sanando cualquier situación de la vida, porque finalmente es como coger un frasquito de vidrio e irlo llenando de muchas situaciones. Si no las vamos sanando, ¿qué pasa? Se van acumulando y después va a ser más difícil darle manejo y soltar la culpa, ya que la culpa es la enemiga del crecimiento. Yo creo que este es un factor que no gira a nuestro favor y hace parte del ser humano, o sea, como que todo el tiempo está permeando al ser humano y es la culpa.
Muchas veces, pero es que si yo hubiera llegado a tal hora, posiblemente hubiese pasado tal cosa. Si yo hubiese hecho eso tal día, posiblemente hoy en día no estaría pasando tal situación, ¿sí? Y todo el tiempo estamos cargando culpas que a veces ni siquiera nos pertenecen, o a veces estamos cargando culpas que nunca existieron, que simplemente están en nuestra memoria. Y es muy importante tener en cuenta ese punto porque llegamos a un momento de la vida en el que incluso la mente nos sabotea, ¿sí? Y nos está mandando pensamientos, culpas o situaciones que finalmente no suceden, pero nosotros terminamos creyéndonos, ¿sí? Para finalmente darnos cuenta o tener que entender que la vida no es lineal, ¿sí? El crecimiento no es lineal. Las situaciones de la vida no son lineales y nunca lo van a ser. Entonces, como todo el tiempo estamos subiendo y bajando en vivencias, en experiencias, en emociones y demás, es muy importante llevar esa maleta de viaje liviana para que nos quede más fácil transitar. Hay que hablar mi después, hay que hablar de ese después desde el amor propio hacia mí. Entonces, ¿qué me deja esta experiencia? ¿Sí? Es bien importante saber que las experiencias no las podemos evitar, tampoco las podemos predecir. Hoy estamos acá sentadas hablando de un tema, posiblemente en un mes, en un año, en 2 años, en 10 años, yo esté hablando de un tema que posiblemente sea un poquito más complejo que el de ahora o posiblemente más sencillo y más emocionante que el de ahora. Nadie lo sabe, ¿sí? Lo importante es saber qué experiencia me deja cada una de las situaciones que yo afronto en la vida, porque no las puedo evitar, pero si yo no logro sacar esa experiencia, pues finalmente no voy a poder crecer dentro de todo ese baluarte que como ser humano debo llevar para poder avanzar en mi proceso. ¿Qué aprendí de mí misma? Muchas veces y en los procesos de enfermedad se vive mucho que a uno le dicen, no pregunte el por qué, sino el para qué. Y uno dice, a mí personalmente me pasó, no pregunte por qué, sino para qué. Y yo dentro de mí decía, pues sí, pero es que ahorita estoy en el por qué. El para qué no me interesa, apenas estoy en el por qué a mí, en el por qué me pasó, pero por qué en este momento, pero por qué de esta forma, ¿sí? Y finalmente pasa el tiempo, empezamos a entender un poquito más las situaciones de la vida y nosotras mismas llegamos a esa parte de podernos contestar esta pregunta. ¿Qué aprendí de mí misma? ¿Y por qué de mí misma? Porque finalmente así hayan personas alrededor que nos lleven de la mano para afrontar cualquier proceso, somos nosotras las que finalmente interiorizamos el aprendizaje y somos nosotras las que lo vamos a utilizar a futuro. Entonces, ¿qué es importante? Saber que la construcción de la resiliencia es cotidiana. Yo puedo decir hoy, así como lo son las emociones y los pensamientos, yo puedo decir hoy, no, es que hoy me siento súper fuerte y resiliente para afrontar este proceso y yo me siento fuerte y resiliente para cualquier dificultad que llegue en mi vida y yo sé que toda esta semana así va a ser. Y es importante proyectarse de forma positiva, ¿sí? Pero puede pasar que el día de mañana o en 2 días viva experiencias o situaciones que no sean tan agradables y esa resiliencia se baje un poquito y no está mal, porque ya lo hablamos hace un rato. La vida no es lineal y el crecimiento no es lineal. Lo importante es saber que esa resiliencia se construye todos los días. ¿De dónde parto para esa resiliencia diaria? De lo que esté viviendo, de lo que esté sintiendo y de lo que yo considere que necesito para avanzar. Y lo segundo es redefinir prioridades y formas de estar en este mundo. En este punto me detengo un poquito y recuerdo mucho un libro que leí que se llama El hombre en busca de sentido y es de un psiquiatra que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y yo decía, ¿cómo puede ser alguien resiliente mientras vive una experiencia tan dura? Y finalmente, esa prioridad o ese gusto o esa necesidad de querer lograr algo, a pesar de lo que esté a nuestro alrededor, nos lleva como a sujetarnos de algo, ¿sí? Es como un ancla que le ponemos a la vida. Y finalmente de esa forma logramos entender qué es lo que nos mueve o qué es lo que nos mantiene en este mundo, pero eso es de cada uno, ¿sí?
A mí yo puedo decir, no, es que a mí me motiva a estar en este mundo, que en tantos años yo voy a lograr un proyecto que tengo en mente. Esa es mi ancla, ¿sí? Otra persona puede decir, no, a mí me mueve estar en este mundo, que en 6 meses o en un año yo finalmente voy a estar con mi familia reunida en otro país donde están todos y solo falto yo, ¿sí? Entonces es muy importante darme cuenta cuál es mi prioridad y que esa prioridad sea mi objetivo. Merezco ser prioridad en mi propia vida. A veces decimos, o a veces nos pasa que estamos esperando que esa prioridad no la de otra persona. O a veces estamos esperando que ese reconocimiento no lo de otra persona. O a veces estamos esperando que esos aplausos por esas situaciones que hemos logrado sacar adelante no los de otra persona. Y yo digo en este momento, ¿y por qué no nosotras mismas? ¿Sí? Nosotras mismas somos las que sabemos qué hemos tenido que afrontar. Nosotras mismas sabemos qué es lo que nos ha preocupado en la vida. Y nosotras mismas sabemos los esfuerzos, la dedicación, los miedos, los dolores físicos y emocionales que hemos tenido que llevar a cuestas antes de lograr un objetivo. Entonces, esa prioridad de la vida me la debo dar yo, porque nadie más que yo sabe de qué forma tuve que transitar en ese proceso. ¿Tenemos alguna pregunta hasta allí? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta, chicas? Reconocer que todas las mujeres vivimos situaciones que marcan nuestra historia y que existe un después lleno de posibilidades, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta allí? Que la situación que vivamos el día de hoy, hay que tratar de esperar la forma en la que vayamos a descubrir cómo afrontarla y que siempre vamos a sustraer algo que se va a convertir en esa situación que nos va a llevar a un futuro prometedor o a vencer esa situación. Nos pasa en muchos momentos, podemos estar muy tristes el día de hoy, podemos estar muy preocupadas el día de hoy y pasan los días, la situación se resuelve y uno dice, uff, hace 3, 4, 5 días, una semana yo estaba muy mal por esta situación y el día de hoy ya está resuelta, ¿sí? Entonces es súper importante marcar nuestra historia y que ese después se forme o tenga los cimientos de esa forma en la cual yo trate de vencer las adversidades en el momento en el que se presentaron. Es importante reflexionar sobre el valor del autocuidado, la escucha interior y la gestión emocional. Este punto me gusta mucho porque es muy yo, es muy cada una, ¿sí? Ahí no nos están diciendo, mire, mira a tu alrededor a ver cómo lo hacen los demás para que tú lo hagas exactamente igual. Ahí no te están diciendo, dependiendo de quién te lleve de la mano en la situación difícil que estés afrontando, así mismo tú lo vas a lograr. No, acá te dicen, eres tú, desde el amor propio, desde el autocuidado, desde escuchar mis necesidades, mis prioridades, mis gustos, ¿sí? Es esa voz interna que uno a veces dice, "Ah, es que me dijeron que hiciéramos tal cosa, pero la verdad en el fondo yo como que no quiero". Es esa voz interna que me está diciendo exactamente qué es lo que a mí me hace sentir bien y por qué camino debo irme, ¿sí? Y la gestión emocional. La gestión emocional es muy importante. Si yo emocionalmente no estoy bien, pues posiblemente no pueda pensar de forma sensata para sacar adelante muchos proyectos o muchas situaciones de la vida. Identificar heridas que necesitan ser atendidas y aprender a validarlas sin culpa. Muchas veces acumulamos y acumulamos esas cosas que a veces no le queremos poner el pecho a la brisa, como decimos nosotras, y lo vamos dejando pasar. O muchas situaciones que finalmente decimos, no, eso casi no me dolió, yo no le voy a parar bolas. Sí, hay que decir, sí, me dolió, sí, me afectó, sí, me sentí mal. Entonces tengo que detenerme a pensar cómo voy a subsanar eso que me hizo mal para poder continuar. Y siempre pienso mucho
¿En qué hacen, por ejemplo, los animalitos cuando tienen una herida? Ellos se lamen la herida, ¿cierto? Y ellos nos están demostrando que ellos mismos están velando por ese dolor que tienen, ese dolor físico, ¿sí? Y nosotros a veces estamos buscando en el exterior esas respuestas que finalmente están dentro de nosotros. Y a veces el exterior nos da respuestas de acuerdo a las posibilidades de cada una, pero nosotros tenemos que pensar es en qué necesito yo, en qué quiero yo, ¿sí? A veces desde afuera nos pueden decir, pero usted está sufriendo por eso y usted le preocupa eso. No, eso es muy sencillo. Puede ser sencillo para otra persona, pero si para ti no es sencillo, date el tiempo de entender qué no lo está haciendo fácil, qué está dificultando el proceso y date el tiempo también de decir tú misma, esta es la forma por medio de la cual este proceso yo puedo avanzarlo a un nivel superior, a un nivel diferente, a empezar a sentir mejor, pero que lo descubra yo. Impulsar la construcción de sueños, metas y propósitos personales desde la fuerza interior. Entonces, cuando yo voy dejando de lado todas esas situaciones, desde el poder descubrir cómo las voy a manejar, finalmente yo avanzo, ¿sí? En esos propósitos que puedo tener en mente. Y me voy dando cuenta de que soy más fuerte de lo que yo pensaba, ¿sí? Pero lo descubrí yo. Hay procesos como los procesos de enfermedad, donde tienes mucha gente alrededor, sobre todo en el momento en el que el diagnóstico llega. Sí, hay mucha gente alrededor y mucha gente que te acompaña. Pero cuando ya logras pasar esa meta, esa primer meta que es hacer que la enfermedad te dé una segunda oportunidad de vida, en ese momento tú te das cuenta de que todas esas personas que estaban alrededor se van y no se van porque no te quieran acompañar, se van porque para ellos la meta era esa, que tú estuvieras bien, que te sanaras, que lograras vencer el proceso de enfermedad y se van a continuar sus vidas porque finalmente sacaron un tiempo de sí para estar con nosotros. Y ahí es donde viene el después. Entonces uno dice, en el después también necesitaba mucha gente, pero la gente ya no está porque ya cumplió su objetivo con nosotros. Entonces, ¿qué es lo más importante? Darme cuenta de que en ese después estoy yo conmigo misma y es allí donde debo estar fuerte para poder continuar, porque el después solo lo voy a entender yo, el después solo lo voy a sentir yo y el después solo está en mis manos, solo yo puedo saber qué necesito construir en ese después. Volver a desear también es sanación. Entonces estamos hablando mucho como de un antes, de una situación que acontece en la vida de cada una y estamos hablando de un después y de un después que se construye de acuerdo a lo que va quedando en mí, ¿sí? Pero no quiere decir que todas esas expectativas que yo tenía se tengan que ir. No quiere decir que todos los sueños que yo traía en la vida tengan que cambiarse por completo, ¿sí? Piensen qué sueños han dejado guardados porque yo les quiero contar una cosa. Yo tenía muchos sueños guardados y uno por lo regular acostumbra a decir, ay, es que mira, yo hubiese querido ser tal cosa, no, pero ya qué horas, yo finalmente terminé haciendo tal otra, ¿sí? Y uno por lo regular acostumbra a decir eso. Yo hubiese querido ir un día a conocer tal parte, pero no, ya qué, ya con hijos, ya con esposo, ya qué, a qué horas, ¿sí? Y uno todo el tiempo está hablando de esa forma, como que tuve muchas cosas en mente, pero nunca las llevé a cabo, ¿sí? Y esos sueños los estoy guardando yo porque quiero, ¿sí? Pero esos sueños están allí y esos sueños mueven el alma, mueven el pensamiento y mueven el corazón. Entonces, si para mí son importantes, yo tengo que desempolvar esos sueños, esos que dejé por allá guardaditos en un rincón de la mente, en un rincón del corazón, desempolvarlos. No, es que, mira que yo a los 17 años hubiese querido aprender a bailar. No, pero ya a estas alturas, ¿qué? Y siempre nos ponemos, nos encasillamos como en esas situaciones y nosotras mismas nos estamos encerrando en una cajita que no existe, ¿sí? Una de las invitaciones de esta noche es eso. Empiecen a pensar en esas situaciones que ustedes han dejado guardadas, en esas cosas que les gustan y han dejado guardadas. Pero ojo, cuando empiecen a desempolvar
esos sueños, esos gustos y esas cosas que quieren lograr, tienen que pararse firme, porque allí es donde el resto del mundo o las personas que nos rodean van a empezar a decir, por ejemplo, ay, pero si has cambiado, ¿no? Anteriormente pasaba tal cosa contigo y ya no, ¿sí? Y finalmente sí, cambiamos. ¿Por qué? La vida no cambió, cambié yo, porque finalmente cogí ese lapso de vida y lo partí. Antes era para todo el mundo, en este momento la mitad es para mí y la mitad es para el mundo. Entonces, efectivamente van a decir, ¿cómo has cambiado? Anteriormente compartías más tiempo con nosotros. ¿Cómo has cambiado? Anteriormente venías más acá. ¿Cómo has cambiado? Anteriormente tal cosa y ahora tal otra, ¿sí? Y qué chévere que la gente empiece a notar eso, porque finalmente es una forma de darnos cuenta de que verdaderamente nos estamos dando tiempo para nosotras, para nuestros sueños y para nuestras metas. Y que no nos coja una vejez como muchas veces nos pudo haber pasado a muchas, estar escuchando a nuestros abuelos o a nuestras abuelas decir, no, pues es que yo hubiese querido hacer tal cosa, pero finalmente me encontré con su abuelo y tuvimos tantos hijos y ahí se me fue la vida, ¿sí? Entonces que no repitamos esa historia. ¿Qué proyectos quiero recuperar o iniciar? ¿Sí? Ese iniciar hace referencia a lo que yo tenía guardado. ¿Y cuáles quiero recuperar? A veces dejamos algunos en el camino no porque queramos, a veces se quedan en el camino porque finalmente esas experiencias o esas situaciones de vida que se atraviesan nos ponen un alto, pero tenemos que tenerlos allí en el tintero y saber en qué momento los vamos a recuperar para finalmente crear un propósito que acompañe el después. Entonces ahí es donde yo digo, qué bonito ese después, ¿sí? Porque ese después de qué lo construí de una situación previa que me sacudió, lo construí de una situación previa que me dolió, lo construí de una situación previa que me quitó, lo construí una situación previa que me cambió la vida, pero el después lo estoy organizando yo, lo estoy pintando yo, lo estoy formando yo, lo estoy pensando yo y lo voy a trabajar yo. Ahora las invito a que cada una piense, como ya hemos venido hablando de qué significa el después, ¿sí? Que cada una piense y me diga cómo va a empezar a trabajar su después y me lo describa en una palabra. La que vaya teniendo esa palabra en mente puede ir abriendo su micrófono y nos va contando. Entonces, en una sola palabra van a describir ese después por el que ya vienen trabajando o por el que van a empezar a trabajar después de esta charla que hemos tenido esta noche. Voy a empezar. Mi después en una palabra, esa palabra es magia. Ese es mi después. Le cedo la palabra a otra persona que ya tenga su después en mente. O yo. Mi después es libertad. Genial, genial. Escribe esa palabra grande. Cada una va a escribir su después en una hoja donde quiera, lo van a dibujar, lo van a pintar de colores y lo van a pegar en una parte donde lo vean todos los días. ¿Quién más? Mi después es armonía. Genial, súper. Aló, Hola. hola. Yo me gustaría que mi después pienso en la palabra confianza o fe. Me Así va a gustan, ser, Judith. me Así va a gustan ser. estas palabras. Mi después es paz. A trabajar por eso, Mi Jackie. mi después es gratitud. Así será, Merceditas. Mi después es imparable. Oh, arrollador, Ani. Imparable, que así sea. Amén. Y después es despertar. Perfecto, Stephanie.
Hola, Hola, mi Ruby. mi después es tranquilidad. Genial, a luchar por eso. Hola, Blanquita, Buenas, mi después fortaleza. que así sea, Blanca. A escribirlo hola, grande. ¿me escuchas? Emita, te escuchamos. Después es ser mi propia prioridad. Que así sea, Yo, hola doctora, Martica. aló. Todo lo tengo, todo lo puedo. Oh, qué bien, Martica. Yo sé que sí, ya lo demuestras. Gracias doctora, Dios la bendiga. Igual a ti y a todas. Gracias. Hola, Dios. Y Ginette, después es capaz. Y después es un renacer. renacer, qué bien. ¿Quién más? Bueno, niñas, qué palabras tan lindas, qué palabras tan hermosas, palabras con poder, con fuerza, palabras de mujeres que miran hacia adelante y hacia arriba, ¿sí? Y sin desconocer ese piso que a veces se nos mueve. Entonces, esa tarea les queda. Ese después lo van a pintar de colores, lo van a dibujar como quieran, como más les guste y lo van a tener en un sitio donde lo vean todos los días. Bueno, hoy me prometo, y es muy importante para ese después, y ya lo habíamos mencionado, un acto de autocuidado, ¿sí? Un límite personal y un sueño a retomar. El acto de autocuidado va muy ligado a lo que hablábamos desde el comienzo, a priorizarme. Yo no puedo decir, es que ya parte de mi vida es para mí, cuando finalmente no aplico el autocuidado. Entonces es bien importante que cada una decida cuál es ese acto de autocuidado que va a empezar a tener consigo misma de ahora en adelante. Un límite personal, existen muchos, van muy ligados a la vida de cada una, ¿sí? Entonces ese límite personal puede ser, bueno, yo anteriormente le dedicaba mucho tiempo a ciertas situaciones y de ahora en adelante ese tiempo le voy a dedicar la mitad porque la otra mitad pongo ese límite de dejar ese espacio para mí, ¿sí? Porque ese espacio lo voy a invertir en hacer tales y tales cosas por mí y para mí. Y un sueño a retomar, recuerden lo que hablamos hace un segundo, que ese después no es solo lo que yo empiece a formar de allí en adelante, sino que ese después, la vida no empieza después de ese después, la vida continúa con ese después. Entonces todos esos sueños que ya traíamos, es importante retomarlos y retomarlos en orden, retomarlos desde la prioridad, porque posiblemente si cada una se pone a pensar, uno dice, ay, a mí me hubiera gustado haber hecho tal cosa y me hubiera gustado haber aprendido tal otra, y mira que hoy en día que veo que mi vecina, mi amiga, mis compañeras de trabajo hacen tal cosa, yo digo, ve, qué chévere yo también poder aprender eso. Entonces, mire que esos sueños a retomar los puedo ir estructurando y los puedo ir colocando en una lista. Ah, pues este es importante para mí en este momento, entonces voy a empezar con ese. Y me voy dando cuenta, a veces utilizamos mucho la palabra de no, es que yo no tengo tiempo. No, ella habla así porque ya debe tener tiempo. No, yo tampoco tenía tiempo para nada. Yo no tenía tiempo para nada, porque todo el tiempo estaba trabajando o estaba cuidando de mi familia o estaba pendiente de pronto de mi hijo, de mi nieta, yo qué sé. Y finalmente yo siempre decía, es que yo no tengo tiempo para nada, a duras penas me alcanza el día para lo que debo hacer y muchas veces lo dejo incompleto. Y hoy en día la vida no cambió, cambié yo y me doy cuenta de que efectivamente sí tengo tiempo para otras cosas. Y esas otras cosas que hago son por mí y para mí. Y esas otras cosas me llevan a sentirme bien y me disminuye los niveles de cansancio. Porque cuando yo solo ocupo mi vida en dar y en producir y en cuidar y en velar por y para los demás, yo siento que me cogen como una puntillita y que yo siempre estoy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo
Y claro, en un momento llegamos y estallamos y decimos, no, pues es que todo lo que yo hago no es suficiente para tal proceso, para tal cosa, teniendo en cuenta que miren yo cómo me sacrifico por esto y por lo otro. Y uno se pone a pensar, es que nadie te está pidiendo tantos sacrificios. ¿Y dónde están los sacrificios por ti? Cuando no lo hacemos, nos podemos parar frente a un espejo y a esa persona que estamos mirando allí decirle, preguntarle, ¿usted qué está haciendo por usted? Y posiblemente nos quedemos calladas. Pero ya cuando empezamos a estructurar un después, yo ya puedo decir, yo por usted, ¿qué estoy haciendo? A usted le estoy dedicando media hora todas las noches. Ah, pero es que Claudia lo puede decir porque no tiene bebés, yo qué sé. Ah, la que tiene bebé puede decir, yo termino rendida, mi bebé se queda dormido a las 9 de la noche, pero yo de 9 a 9:20 me dedico ese tiempo en mí. Y créanme que al otro día se levantan restauradas porque fue un acto de amor propio y eso suma. ¿Listo? Mi después empieza hoy. Soy prioridad, soy proceso y soy propósito. Entonces, esto no se nos puede olvidar. Finalmente, quiero contarles, soy Claudia Viviana Toro González, una mujer que un día creyó tener todo lo necesario, metas claras, sueños en camino y un futuro planeado desde mis deseos y certezas. Pero la vida con su fuerza inesperada tocó mi puerta a través del cáncer. Llegó sin permiso, sin compasión y me dijo, tus planes no me interesan. Ahora tendrás que aprender a vivir de nuevo. Tendrás que transformarte desde el dolor que dejará en tu vida el habernos conocido. Y así fue. El cáncer cambió mis rutas, movió mis cimientos y me obligó a mirarme con otros ojos, pero también me reveló una fuerza que no sabía que tenía y un propósito que hoy ilumina mi camino. No elegí este encuentro, pero sí elegí lo que hice después, renacer, resignificarme y trabajar en la mujer que soy hoy. Muchísimas gracias. Ese es el link de la página de Mujeres Rosa Colombia, para las que la quieran mirar y seguir y se den cuenta qué estamos haciendo. Y bueno, dejo de compartir en un momento para ya contarles algo adicional. Gracias, Claudia, por este espacio tan bonito y por compartirnos esta presentación y esta historia de vida inspiradora. Y chicas, si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos sin pena. Hola, hola a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola. Ok, yo más que preguntas, como pues ya están como cerrando la reunión, quisiera como resaltar ese papel de Claudia. Para mí Claudia es un ángel que llegó a nuestras vidas, como ella misma lo dice, resignificándose y nos resignifica a todas nosotras de alguna manera, porque es como llegar una persona a nuestras vidas y decir, vamos a hacer un trabajo en conjunto, conozco lo que ustedes vivieron, conozco por lo que están pasando, porque algunos estamos todavía en proceso, somos pacientes tratadas, controladas cada 6 meses, otras cada año, cada 3 meses. Entonces digamos que tenemos mucho en común y si quiero resaltar aquí, aprovechar este espacio para resaltar la labor que Claudia ha hecho con todas, ese interés, ella todo lo hace desde el amor y quisiera como darle ese reconocimiento a Claudia y muchas gracias, darle siempre las gracias a Dios y a ella por estar aquí con nosotros siempre y interesada en cada una de nosotras. Eso lo tengo muy claro y quiero darle las gracias por eso. Emita, gracias a ti y a todas las mujeres rosa que han creído en este proyecto tan bonito. Bueno, yo quiero contarles a todas las personas que están conectadas acá que esta presentación del después no quiere decir que a Claudia ya no le duela el proceso. Es un proceso que nunca deja de doler. Es una herida que todos los días trato de cerrar, pero que finalmente se mantiene viva, ¿sí? Es un proceso que nadie quiere afrontar, pero es un proceso que cuando llega, finalmente hay que decir, ya, llegó, me va a acompañar el resto de la vida, entonces me tengo que resignificar,
¿sí? Hablando propiamente pues de mi caso puntual. Espero que a cada una esta experiencia que hemos tenido en esta noche las haya llevado a pensar qué es eso tan fuerte que han podido vivir en sus vidas y que finalmente requiere, merece y amerita trabajar por un después. Pero trabajar por un después desde el amor propio, desde el espacio que nosotras mismas nos demos, desde estructurar los sueños, las metas, ¿sí? Porque eso es lo más importante. Hay momentos de nuestras vidas donde nos sentimos devastadas y cansadas. Y finalmente entramos en shock, decimos, pero es que mire todo lo que yo vivo, mire lo que me pasa, mire lo que tengo que afrontar, mire, y finalmente la que tengo que ver soy yo. Soy yo la que me tengo que dar cuenta de que ese cansancio está llegando por ese espacio que me estoy quitando a mí misma y ese espacio y esas oportunidades que no me estoy permitiendo vivir a mí misma, ¿sí? No sé si afortunado o desafortunadamente, yo creería que ninguna de las dos. Es simplemente decir, esa es la vida, ese es el proceso de vida, no es lineal, no es por la que tenga dinero, no es por la que tenga trabajo, no es por la que tenga esposo, no es por la que tenga hijos, es porque eso se llama vivir. Vivir es eso, es ir subiendo, ir bajando al ritmo de cada una de las vivencias, de lo que afrontamos, ¿sí? Y a veces incluso acostumbramos decir eso, ay, mira, tan chévere fulanita que tiene tal cosa y yo lo que vive tranquila. Y esa fulanita que tiene eso, que nosotros pensamos que le da tranquilidad, tiene una preocupación diferente a esa tranquilidad que nosotros decimos que debe ser lo que la tiene bien, ¿sí? Porque esa es la vida. Entonces es una invitación puntual a que identifiquemos esas situaciones que nos han dolido, a que las empecemos a sanar y a que nos empecemos a priorizar. A veces vemos a nuestro alrededor personas que brillan con luz propia y uno dice, ¿cómo harán? O uno las ve y uno dice, es que se ve bien, es que se ve que todo le sale bien. Pongámonos a pensar si no es eso. Puede ser ese amor propio y puede ser esa dedicación a sí misma lo que la tenga logrando esas metas que finalmente la hacen brillar. ¿Y por qué brilla? Porque es feliz y posiblemente su entorno no cambió, cambió ella. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué Amén. consejo le darías a, por lo menos a familiares que tienen aún, por lo menos yo, mi mamá tiene cáncer? Entonces, Ajá. ¿qué consejo me podías dar como para poder sobrellevar esa situación? Porque mis hermanas, wow, yo prácticamente soy como que, ajá, pero vamos a ser positivos porque ustedes la están matando cada vez que hablo con ustedes. Ujú, Entonces, yo soy la que empieza, hierba mala nunca muere, como que, ¿sabes? Como para cortar eso. ujú. Eh, yo trato de mantener una actitud bastante positiva a pesar de que es metástasis etapa 4, pero, ay, mis hermanas me cuestan y de verdad me cuesta con ellas, me cuesta muchísimo llevar la relación, Ajá. Bueno, a mí te voy ¿sabes? a contar. Cuando aparece el proceso de enfermedad, todo se vuelve un caos y la familia se vuelve un caos y todo el mundo gira en torno a esa persona que diagnosticaron, pero nadie se detiene un poquito en pensar qué está pasando con el cuidador, ¿sí? Y el cuidador son todas esas personas que están alrededor. El cuidador tiene un papel muy duro porque el cuidador no se le permite ni siquiera llorar, porque si usted llora delante de la persona que está enferma, usted no le está ayudando. Y uno, dentro del proceso de enfermedad, si ve a los hijos, al esposo, a la mamá, a los amigos llorando, uno dice, esto no va por buen camino, ¿sí? Entonces Claro. es muy complejo. Y a veces la forma en la cual reaccione cada quien es diferente también. Tú misma lo estás diciendo, yo digo hierba mala nunca muere y es como tu forma de decir, esto es complejo, pero vamos para adelante, ¿sí? Claro. Para tus hermanas puede ser más difícil y ellas no muestren ese lado positivo en medio de la adversidad, sino que simplemente reflejen lo devastadas que están por la situación que está aconteciendo. Entonces, Ok. finalmente, es tratar todas, dejar a un lado en algún momento al paciente y sentarse a pensar cómo lo van a manejar.
El papel del cuidador es muy duro porque uno quisiera hacer más por el paciente y no puede. Entonces, el cuidador se frustra y es más complejo. La persona diagnosticada, en mi caso, yo dije, hay dos caminos, o me voy a salvar o me voy a morir. Y hoy Ok, no sé cuál va a ser mi camino. Entonces, hoy continúo a ver hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Pero el cuidador sí, está todo el tiempo expectante de qué puede hacer, de cómo puede hacer, y hay cosas que no logra abarcar. No es una receta de cocina, no hay un manual que diga, usted como cuidador del paciente oncológico, diga esto y haga esto para que usted se sienta bien y el paciente también. ok, Es finalmente entre todos tratar de buscar esas herramientas que los ayude a pensar con cabeza fría, a poder ayudar al paciente y ayudarse ustedes mismos. Porque un sí, proceso de enfermedad puede durar una semana, un mes, pero puede durar 2, 3 años. Y posiblemente uno, como paciente, cuando ya pasan las etapas más difíciles, uno dice, Dios mío, fue agotador. Pero uno en medio del proceso de enfermedad no se da cuenta porque está en medio del proceso de enfermedad. El cuidador se agota claro. desde el día cero hasta que se llegue a la meta, al desenlace cualquiera que sea. Entonces yo pensaría que es todo el tiempo estar hablando, no se guarden nada de lo que sientan y traten de neutralizar esos pensamientos y esas situaciones, porque ustedes Ok, se cargan muchísimo, ¿sí? Y el papel del sí, cuidador es muy, muy importante. sí, sí, sí. No, yo ahorita lo voy a llamar, ya. Yo ahorita lo voy a, vamos a sentarnos a conversar aquí. Cuéntame, ¿qué sientes? Porque Complejo. la situación está difícil, hermana. Sí, es complejo, no creas, y todos los días uno un día puede decir, bueno, hoy me siento bien y vamos a hacerle porque ya me tocó a mí, y al otro día uno puede decir, no quiero nada, no quiero nada, no me voy a hacer nada, no voy a Y es continuar, válido, y y es es válido. válido. Y yo se los digo a ellas, pero ellas como que se sienten culpables. Y yo le Ajá. digo, es válido, ve, descansa, o sea, es entendible, pero es mi mamá. Pero dale gracias a Dios, tiene un día más de vida. Ve, disfruta, descansa. Y luego Ujú. viene la otra de guardia. Y así Ajá. van. Ay, no. Entonces a veces mi mamá puede hacer cualquier cosa, porque mi mamá, a pesar de que tiene lo que tiene, mi mamá se levanta, cocina, lava aquí, allá, y yo digo, mi mamá está bien. Tú eres Ujú. la que te estás ahí amargando. O sea, respira, sal, disfruta el día. Tú también eres hija, eres mujer, o sea, no te olvides de ti. O sea, siempre se los estoy recordando, no te olvides de ti, porque a Ajá. pesar de que eres hija, o sea, también eres mujer, eres esposa, eres mamá, también tienes un hogar, entonces ves, disfrútalo y luego vas y retomas la guardia, o sea, pero quítate esa culpa, o sea, yo trato de verdad que ellas entiendan eso, pero hay veces que me provoca meterme por la cámara y no sé, obligarlas a que lo entiendan, porque es que Ajá. yo no sé si es que están obligadas a eso, pero yo ya no estoy obligada a eso. Complejo, de pronto tú tienes una percepción diferente de lo que es acompañar el proceso de enfermedad independientemente de que sea tu mamá. Y eso te tiene tranquila sin querer decir que no te duela, sino que estás viviendo el Claro. proceso sin culpas. No estás cargando un proceso de enfermedad que no es tuyo, estás acompañando el proceso de enfermedad de una madre que a una hija le duele, pero lo estás Claro, acompañando, no lo estás cargando y eso es clave. eso. No, y Por acá. eso que acabas de decir lo voy a ir corriendo. Acá en el chat, Dorita nos... Muchísimas gracias, Claudia. No, con mucho amor. Acá dice, Dorita dice, para Annie hay un libro que trata del tema que preguntaste, te lo recomiendo. Tengo un cáncer y ahora qué, de Humberto Bautista Rodríguez. Es un libro muy orientado a la familia de los pacientes, te puede ser muy útil.